iglesia del Señor, recuerda al Creador. Somos transformados, el velo se rasgó, el cuerpo de Jesús menospreciado fue, no estimé su rostro. El día de hoy me complace presentar a nuestro hermano Josmar Flores desde Bolivia, pero ya más mexicano que boliviano. ¿Cómo está, mi hermano? Dios le bendiga, bienvenido. Gracias a Dios en victoria, mi hermano. Un poquito cansado, pero contento, ¿verdad? Agradezco a Dios por tu vida, hermano Ángel, por la vida de Danielito, por este ministerio tan hermoso que Dios ha levantado aquí en Monterrey. Maranata, ¿verdad? Cristo viene. Contento de estar una vez más en Monterrey. Amén, así es, mi hermano Josmar, una bendición tenerlo. Desde hace mucho teníamos la intención de que estuviera con nosotros, pero yo creo que los planes y los tiempos de Dios son perfectos. Agradecemos a Dios que haya podido abrir este espacio dentro de su agenda. Yo sé que anda trabajando para el Señor y dentro de su agenda haber abierto este espacio para estar con nosotros y con todo el público de Ministerios Maranata. Muchas gracias, mi hermano. Y quisiera comenzar, como cada programa, con una porción de la palabra del Señor. Isaías 61 dice la palabra de Dios: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Mi hermano Josmar, una palabra que refleja y revela todo lo que vamos a estar hablando a lo largo de este programa, a lo largo de este testimonio. Pero yo quisiera que comenzáramos una parte diciéndonos quién es Josmar, dónde nació, originario, qué recuerdos tiene de su infancia, de niño, cuál era el entorno social en el que usted nació, mi hermano. Yo nací en Santa Cruz, Bolivia, precisamente geográficamente, Bolivia está en el mero centro de Sudamérica. Okay. Si usted llega a Bolivia en avión, cuando usted parta va a chocar con un país de Sudamérica, choca con Perú, Colombia, Brasil, Venezuela. Y yo nací en Santa Cruz, Bolivia. Mi mamá conocía a Cristo, mi papá no. Mi papá, un empresario muy próspero, él era dueño de una empresa de transporte pesado, equipo pesado, Trans-J Flores, y un balneario llamado Palmira en Santa Cruz, Bolivia. Y él era una persona que no tomaba, no fumaba, pero un día pasó algo. Dice la Escritura que el temor es ausencia de fe. Amén. Primera de Juan 4:18. No sé si usted lo quiera leer. Es impresionante este versículo. Usted se va a dar cuenta que el miedo no proviene de Dios. El único temor bueno es el temor a Jehová, ¿verdad? Amén. El saber que hay un Dios y tratar de o esforzarse por obedecerle. Pero si usted lee ese versículo, está impactante. Mire lo que dice. Primera de Juan 4:8. No. Primera de Juan 4:18, perdón. Ok, 4:18. Sí. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Perfecto. Ahí dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en Dios, porque el perfecto amor echa fuera el temor, pero también dice que el temor lleva en sí castigo. Amén. Yo tenía como 13 años y desperté una madrugada a los gritos. Yo nunca había visto a mi papá llorar, porque mi papá era un hombre de carácter muy fuerte, duro. Mi mamá, pues, como toda mujer, ¿verdad? Y ya yo estaba acostumbrado que ni me movía a verla llorar. Pero ese día, esa madrugada inolvidable que marcó mi vida, despierto y me voy corriendo a la sala porque se escuchaba el llanto, los gritos. Mi mamá agarraba el teléfono y le hablaba al abuelo: don Ricardo, mataron a Arturo. Arturo Flores era hermano menor de mi papá. Okay. Y curiosamente era adicto a la heroína, a la cocaína, como fui yo, ¿verdad? Entonces una madrugada lo trajeron a botar muerto y yo desperté y vi a mi papá tirado en el piso de bruces y al lado estaba el cadáver de mi tío. Un brasilero le pegó un balazo en la cabeza, lo mató. Y a mí lo que me impresionó es ver a mi padre en ese momento diciendo ahí: la droga es maldita, maldita droga, me robó a mi hermano, y lo sacudía. Y eso me impactó, ¿verdad? Que la droga acaba con el hombre. Entonces, de ese momento mi papá tomó una actitud de miedo. Cuando él veía a un indigente, un drogadicto, él lo decía: que Dios nunca me castigue con un hijo drogadicto, porque eso sí no lo soportaría. Había tenido la experiencia de perder un hermano por causa de la droga. Entonces hay un problema
que cuando nosotros manifestamos nuestro miedo, hay un enemigo, un adversario que no duerme. Amén. Y dice la Escritura que no es como nosotros de sangre y carne. Efesios 6:12 dice, tu lucha o tu enemigo no es de sangre y carne, Amén. son potestades, gobernadores de las tinieblas. Entonces, cada vez que abrimos nuestra boca para hablar mal en nuestra contra, le estamos mostrando al enemigo nuestra debilidad. Nosotros somos personas que tenemos que estar conscientes que cuando nosotros hablamos es cuando el diablo se entera de nuestra debilidad. Por eso dice el libro de Joel, declara el débil que está fuerte. Entonces, ¿qué ocurrió? Mi papá temía tanto tener un hijo drogadicto y el temor acarrea castigo. Precisamente lo que mi papá temía ocurrió. Yo era el peor drogadicto de Santa Cruz, Bolivia. Llegó el momento en que él llegaba a la cárcel. Yo tenía 23 años, mi hermano Ángel, y 3 veces asalté la empresa de mi propio jefe, cegado por la heroína, la cocaína, el alcohol. Entonces mi papá llegaba a la cárcel, él usaba lente, ella tenía azúcar, él usaba lente y usaba un marcapaso. El día que murió fue cambiándole la batería del marcapaso y dijeron mis hermanos, eso es gracias a Yosmar, porque él fue el que les acortó la vida. Y aunque sea doloroso, es la verdad. Yo me acuerdo, Ángel, cuando mi papá llegaba a la cárcel, él se quitaba su lente y yo lo veía llorar. A mí me dolía el alma verlo llorar porque yo sabía lo que me iba a decir. Ya era, todas las veces me decía, me estás matando en vida. Maldito el día que naciste para embarrarnos el apellido. Y decía, vos nunca vas a cambiar. Él no sabía porque no conocía la Escritura que inconscientemente me estaba atando, me estaba maldiciendo. Dice Proverbios 18:21, en tu boca está el poder Amén. para atar y desatar, para bendecir y maldecir. Entonces, en cuanto mi papá inconscientemente terminaba de maldecirme, nunca vas a cambiar, un perro vale más que vos, mi mamá brincaba y decía, José, le decía ella a mi papá, yo destruyo esa maldición en el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Y le decía a mi madre, tal vez un día yo no esté, pero tú, José, lo verás a Yosmar diciendo que Cristo vive, que Cristo liberta, que Cristo cambia. Su madre conocía de Dios. Mi mamá conocía, ella había conocido a Dios cuando era jovencita. El abuelo mío nació en Campo Grande, Brasil. Él se llamaba Ramón Pereira. Amén. Entonces, Brasil está frontera con Bolivia. Sí. Entonces, mi mamá había visto el poder de Dios restaurando la vida de su papá. Mi abuelo era un alcohólico empedernido. Pero ella contaba que una tarde pasaron unos hombres con la Biblia en la mano predicando de casa en casa y lo tuvieron 1 hora en la reja y de ahí entró el abuelo siendo otra persona y dijo, este día mi vida cambia, le entregué mi vida a Cristo para ser una nueva criatura y mi abuelo murió hablando y predicando de Cristo. Y eso alcanzó a su madre. Entonces eso hizo que mi mamá vea que Dios era real. Entonces Amén. ella, lo digo porque ella lo testificaba, que era tan pobre que solo comían carne cuando se mordía la lengua. Entonces ella pensaba, el día que yo encuentre un hombre que tenga dinero, a mí no me importa, yo me voy con tal de dejarse pobre. Por la necesidad. Y cometió ese error, ¿verdad? Ella se casó con un hombre porque ella así lo decía, no enamorada, simplemente queriendo salir de la pobreza. Un buen hombre, muy trabajador, su único vicio era el trabajo. Él nunca lo vi tomar, nunca lo vi fumar. Y él decía, ¿quién inventaría el domingo? Porque hasta el domingo quería trabajar, ¿verdad? Entonces, como mi mamá conocía la Biblia, ella siempre declarando que un día yo iba a cambiar. Mi papá tenía una cadena y me hacía amarrar con sus trabajadores en su impotencia, en su desesperación por ayudarme. Él me amarraba y decía, a él le dan de comer a este infeliz hasta que se componga o se muera. Pero mi mamá, por el otro lado, siempre contrarrestando, declarando en el nombre de Cristo que un día yo sería libre por el poder de su Santo Espíritu. Entonces ella conocía la Escritura y mi mamá, porque mi papá me decía, podemos ser felices, pero vos lo echás a perder todo. Y era verdad, ¿no? No había problema económico, el problema era el primogénito. Y fíjate, Ángel, yo tenía un hermano menor, tenía porque ya partió con Dios. Okay. Era alto, medía casi 1,90. Yo le llegaba por aquí. Era blanco, delgado y bien portado. Y todo el mundo era el ejemplo. Y me decían a mí, ¿cómo es posible? Era menor con 2 años que yo. Y me decían la gente, ¿cómo es posible que el menor, usted es el mayor, el que tiene que dar la pauta? ¿Poner el ejemplo? Pero no eran así las cosas. Y un día, en la madrugada, llego borracho, drogado a la casa y la empresa de mi papá eran 5 hectáreas. Y le empiezo a tocar el claxon al velador y no venía. Y empiezo a regañarlo y llegó hasta donde mi mamá que estaba orando con unos pastores en la sala.
pastores, pastoras, siervos de Dios, como le comentaba que geográficamente está en el centro de Sudamérica. Ella hospedaba a los misioneros y de ahí los distribuía para Perú, para Chile, para Argentina a predicar. Y yo les tenía miedo a esos predicadores porque en ese tiempo, usted se acuerda de la foto, ¿verdad? Mi mamá repartía fotos y atrás ponía todo el currículo. Oren por Yosmar, es drogadicto, es delincuente. Y cuando esos hermanos me agarraban, me daban una revolcada y una lampeada de aceite que yo les tenía pánico. Y esa madrugada escucho el griterío y yo decía, ¿qué se meterán estas viejas? ¿Qué droga? Porque era un griterío que no se entendía nada, ¿verdad? Y de repente voy pasando en puntilla, Ángel, para que no me escuchen. Y una profeta brasilera, muy usada por Dios, empieza a hablar en lengua y le habla a mi mamá, Mari. Y ella dice, Mari, Dios habla para ti esta noche. En lo que yo iba pasando, ellos estaban encerrados en la sala ahí en sus oraciones, sus ayunos. En lo que yo voy pasando, dice la profeta, Mari, Dios habla para ti esta noche. Mi madre empieza a llorar. Heme aquí, Señor, que tu sierva hoy. Y yo me quedo ahí quieto, hermano, para escuchar. Porque yo sabía que esa mujer hablaba y muchas cosas se cumplían. Entonces ella le dice a mi mamá, Mari, dice Dios que se lleva un hijo tuyo a las naciones a predicar el evangelio glorioso de Cristo. Yo lo había escuchado claro y fuerte, hermano. Así mismo en puntilla me fui y me paré en la ventana de mi hermano que estaba dormido y yo lo miraba y casi llorando decía, pobre flaco, ¿dónde se lo irá a llevar Dios a otra nación? Allá quién sabe, va a sufrir hasta de hambre. El tiempo que le queda aquí voy a ser más amable con él. Pero cuando iba a imaginar que del que Dios hablaba era de usted, era de este y usted servidor, echándole la bendición a él. Dice la palabra que él escoge lo vil, lo menos preciado, lo que no tiene precio para la sociedad. Él lo levanta al necio para avergonzar a los sabios y levanta al débil para avergonzar a los fuertes. Mi hermano Josmar, ¿en qué momento y cómo se encontraba Josmar cuando llegó el evangelio? ¿Qué era su vida, su estilo de vida? ¿Cómo vivía? ¿En dónde estaba cuando llegó Cristo a la vida de Josmar? Mira, Ángel, hay gente que dice, afortunadamente, yo quería servir a Dios y qué bonito escuchar eso. Pero yo no quería, hermano. Yo primero decía, ¿pero de qué voy a vivir? A mí no me gusta estar dependiendo de que me estén dando ofrenda y otra cosa. Yo no estoy preparado para predicar, decía yo. Yo nunca fui a un seminario. Bueno, no llegué ni a la prepa porque mi vida fue un desastre. A los 14 años le ocasioné la muerte a un joven de 14 años, compañero de escuela y de curso, llamado Roberto Rojas. Era hijo único de un coronel de ejército. Y a sus 14 años él iba con un Renegade y yo iba con un Camaro deportivo. Y fíjese, en ese tiempo los carros tenían el tanque de aluminio, de metal, ¿no ve? Ahora ya vienen de carbono para que no haya problema. Yo lo choco abajo y el tanque estalló. Se ardió hasta mi auto y salí corriendo con el pantalón ardiendo y él salió envuelto en llama. Roberto Carlos Rojas, hijo único de un coronel de ejército. Y fue un accidente, tuvo quemadura de 3er grado y murió. Pero fue un accidente, pero usted iba bien o íbamos tomados. Los dos estábamos, Okay. Nos habíamos salido de la escuela. Era la plaza del estudiante donde se congregaban todos los jóvenes que no iban a la escuela, ¿verdad? Se iban de finta. Entonces, ahí fue donde empezó mi vida a cambiar, porque ese día que me pasa ese incidente, mi papá me encerró en la sala y en su empresa tenían esas correas dentadas que son para la ventiladora, que mueven la ventiladora y el alternador. Y él tenía una hecha especialmente para azotarme. Y eso, cada vez que te dan, me prendía la camisa en la espalda y él me decía, tenés 14 años y ya sos un asesino. Imagínate el daño que hace la palabra, ¿verdad? Porque la palabra es vida, es espíritu. Y dice la palabra de Dios es vida, es espíritu y no retorna vacía. Pero dice la Escritura que nosotros somos hechos a imagen y a semejanza de Él. Hay poder en nuestra boca para bendecir y maldecir. Pero mi papá era un hombre que él a su manera creía en Dios, ¿verdad? Como hay mucha gente, pero él no conocía la verdad. La Escritura dice, Juan 8:32, conocerá la verdad y la verdad te va a libertar de tus miedos, de tus dudas, de tu ignorancia, porque tenemos que saber que la verdad es que el sacrificio mayor ya fue hecho en el Calvario. Hay gente que tiene buena intención y va de rodillas, va cargando un ídolo, van caminando porque no conocen la verdad. Dice el libro de Dios en el Antiguo Testamento, el hombre se pierde por falta de conocimiento. Amén. La intención es buena, pero una buena intención no te salva. Una buena intención no te lleva donde quieres llegar. La verdad es Jesucristo. Dice la Escritura en Hechos 4:12, dice en 1 Timoteo, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador
entre Dios y el hombre solo hay un solo intermediario, Jesucristo hombre. Hay un solo camino y se llama Jesucristo. Hay un solo nombre dado a los hombres en el cual hay salvación y se llama Jesucristo. Tenemos que conocer que la salvación es por gracia y por fe. Ya fue pagada en el Calvario. Amén. Y entonces, detrás de todo este escenario que acabamos de hablar, ¿cómo estaba Josmar cuando Cristo tocó la puerta de su corazón? Fíjese que yo no creía en Dios, hermano. Menos iba a creer en el diablo. Pero mi mamá, como conocía a Cristo y sabía que yo andaba mal, a mí me amarraban en una moto. Las mafias contratan en Colombia, en Bolivia. Acá casi no lo hacen así, por eso es que hay muchos muertos. Les dan una piedra, una dosis de droga y les dan el arma y los mandan a matar y se hacen matar, ¿no? Antes la mafia te preparaba, te entrenaba y ellos pagaban, como los que entrenan a los militares, reacción de disparo en reacción en movimiento, se llama orden cerrado, ¿no? Entonces, es un judío llamado Adán me entrenó a disparar. Entonces, cuando te das cuenta, ya eres un asesino y tú no te das cuenta. Uno se justifica diciendo, pues yo mato porque son asesinos, no merecen vivir, pero al final de cuentas tú estás igual. ¿Te estás convirtiendo en lo mismo? Me amarraban con un cinturón aquí, con la cara para atrás, me ponían el pasamontaña y la busca la pistola y me decía el que manejaba, dale loco al que va manejando y al de lado y y vámonos. Entonces, por ignorancia, porque solo hace falta ser un completo ignorante para hacer una magnitud de tal daño, ¿verdad? De no asimilar que vas a dejar familia, van a dejar hijos. Yo no lo entendía. Entonces, mi mamá duro, Josmar, cuando estés al borde de la muerte, clama la sangre de Cristo. Hermano, aunque yo no creía, de tanto que te dicen algo se te queda. Y un día, mire, tengo esta mano defectuosa por el puñal de un asesino. Me quiso matar y ya casi no se nota. Entonces, me pegó un balazo acá que salió rompiendo el omoplato. Y cuando me veo desarmado, herido, me subo corriendo al segundo piso de una casa, huyendo. Y llegaron hasta ahí por mí. Me pegaron hasta que se cansaron. Y luego se retiraron debajo de una escalera. Y yo en el suelo, aparte que venía herido, sangrándome, me habían roto 4 costillas. Ángel, usted no tiene idea de lo que es respirar con una costilla rota. Es un sacrificio, es un dolor. Y yo tenía 4. Y me estoy muriendo en el suelo, desangrándome, cuando llega un hombre alto y traía una escopeta de 2 caños recortada. Y el criminal, el maleante, le tiene miedo a la escopeta porque de un tiro la puede librar. De hecho, a mí me pegaron uno en la pierna, uno acá y la libré. Pero un escopetazo te saca la cabeza, ¿no? Entonces, cuando el tipo llega, me dice, así te quería agarrar, maldito, arrodíllate. Como yo no podía, me estaba muriendo, haciendo un esfuerzo por no dejar de vivir, de respirar, me pega con la escopeta y me abre la cabeza y empiezo a verlo a él así, me limpiaba la cara para verlo y me dice, arrodíllate. Y como pude, me arrodillé. Y cuando yo estaba de rodillas, gatilló la escopeta y la puso en mi frente. Ahí estaban sus asesinos, su gente de él. Y me dijo, por última vez, ¿dónde vendiste mi motor de luz? Mira, que ahora que estoy bien, digo, este estaba más tronado que yo, ¿verdad? O simplemente buscaba un pretexto para matarme. Yo me había robado muchos motores. ¿Cuándo iba a saber cuál era su motor? Y aparte yo me estaba muriendo. Pero cuando me veo con la escopeta en la frente, yo me acordé de mi mamá. Ya había perdido todas las alternativas vistas y por haber y todas las posibilidades y no me quedaba más. Y respiré con lo que me quedaba de vida, Ángel, y grité, la sangre de Cristo tiene poder. Hermano, el jefe de los asesinos pegó un brinco para atrás y quedó temblando. Yo no podía creer que había más poder en ese nombre que en una escuadra y yo era el que gritaba como desenfrenado, la sangre de Cristo. Y el tipo no se movía, al grado que el que me pegó el balazo, un peruano, le dice, jefe, ¿qué tanto? Chao, pégale el tiro de gracia, llevamos 1 hora. El tipo se olvidó de mí. Se fue y le quitó la pistola, ya se peleaban. Y discutieron y se fueron. Cuando yo no escuchaba nada, me vuelvo a arrodillar y le dije a Dios, Padre, te he mentido tanto. No sé si me puedas creer una más. Pero si yo bajo de este lugar y no me están esperando para rematarme, te prometo que te voy a servir. Ángel, me sacó de esa, me sacó de muchas. Perdí la cuenta. Me cansé de fallarle, pero él no se cansó de perdonar. Gloria a Dios. Es esa la razón por la cual la gente no entiende. Este hombre se volvió loco. No. Dice la Escritura que a quien más se le perdonó, mucho ama. Donde abundó el pecado va a sobreabundar la gracia. La gracia de él y la gratitud hacia él.
¿Por qué? Porque yo era un hombre que cuando mi padre llegaba a la cárcel y miraba a mi madre llorar, a mi padre llorar, cuando ellos se iban, yo me tiraba al suelo y decía, maldita droga. Y de rodillas juraba, no me vuelvo a drogar, maldita droga, ¿cómo pude hacer semejante locura? No me vuelvo a emborrachar. Y era el deseo de mi corazón, pero fue el cuento de nunca acabar. La Biblia dice en Juan 8:34 que el que practique el pecado se convierte en un esclavo del pecado. Me hice tan adicto a la heroína, al alcohol y a la cocaína que llegué a pensar como piensa todo esclavo del pecado, que la vida sin droga, sin cocaína no es vida. El borracho piensa que la vida sin borrachera es aburrida, que no tiene sentido. Dice Proverbio 23, verso 31, dice, hijo mío, no mires el vino, no lo mires cuando resplandece su color en la... Menos te lo tomes, porque dice, porque el vino entra suavemente, pero adentro te muerde como serpiente y como la picada del escorpión te atormenta. Entonces era mi anhelo, a veces confundimos nuestra libertad y nos esclavizamos. Mi deseo mío era que pasen la semana, los meses, los años y que quede atrás, ¿verdad? Y que son un recuerdo y yo sea libre. Por eso fue que compuse esa canción, Ha vuelto a brillar el sol en mi ventana. Amén. Porque cada vez que él se iba como todo borracho, no me vuelvo a drogar, no me vuelvo a emborrachar. Pero yo no conocía la verdad, que tenemos un enemigo invisible y que humanamente con nuestras armas no podemos liberarnos de él. El que nos puede liberar de él se llama Jesucristo. ¿Qué lo hizo renunciar a todo y entregarle su vida a Cristo? Pues como todo alcohólico y drogadicto que sabe que está mal y que las consecuencias son garrafales, porque dice la Escritura, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. Pero hay un camino digno de seguir y es el que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, todo se fue haciendo cada día peor. Y mi madre cada día más aferrada a Dios, es una fe inquebrantable. Ella se encerraba a ayunar y vivía mi suegra, que vino a visitarme hace como unos 4 años cuando vivía, y ella me comentó esto. Un día yo tenía un problema con mis tierras, ella era de un rancho, y ayunó con mi mamá 7 días. Mi mamá, el problema era yo. Mi papá decía, podemos ser felices, pero lo echa a perder todo. Y mi suegra en ese tiempo no era mi suegra, pero ella estaba ayunando por un problema de tierras, ¿verdad? Y cuando sale en el 7º día del ayuno, le avisan a mi suegra, a la que hoy era mi suegra que ya partió con Dios, mamá, ganamos el juicio. Y mi suegra contenta, pero mi mamá triste, porque ella salía de un ayuno de orar por mí, esperando algo que le motive en su fe, ayudarle a seguir creyendo. Y llega un tío mío que no apreciaba a la familia y le dice a mi mamá, Mari, ¿ya viste a Yosmar? Mira, y le lleva el periódico. En la primera plana, Yosmar Flores, un antisocial, drogadicto, hijo de un empresario, José Cheri Flores, está recluido en Palmasola porque asaltó una gasolinera. Entonces, cuando este hombre lo lleva, era para burlarse de la fe de mi mamá, porque a veces dice la Escritura que la bendición de Dios despierta contienda en el impío, en el que no le conoce, envidia, ¿verdad? Entonces, él lo llevaba con el propósito de burlarse de la fe de mi mamá, de alegrarse de que había un hijo en la droga. Y contaba a mi suegra que cuando mi mamá vio el periódico, dice que lloró. Y lo apuñó y lo tiró y se paró encima y le dijo al tío, Nacho, yo no estoy viendo al drogadicto. Yo tengo los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Yo tengo mi mirada en Cristo y un día tú lo verás a mi hijo diciendo que Cristo vive, que Cristo liberta, que Cristo cambia. O sea, una fe inquebrantable. Algo glorioso, hermano. Dice la Escritura en Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, que estás convencido, aunque no lo ves, que ahí está. Eso es fe. Pero ella tenía una forma bonita de decirlo. Ella decía, la fe es ver las cosas que no están como si estuvieran hasta que estén. La fe es llamar las cosas que no son como si fueran hasta que sean. Entonces, cuando mi padre me maldecía inconsciente, porque ¿qué papá quiere maldecir al hijo? Él en su desesperación, en su impotencia, nunca va a cambiar. Y un día mi hermano menor, que ya partió con Dios, habló con mi papá y con mi hermana, porque éramos 2 varones y 3 mujeres. Hay que hacer algo, porque va a acabar con todo. Mamá se está trastornando. Ya no duerme en las madrugadas, se amanece en el patio de los camiones con un suéter de este infeliz, orando y diciendo que un día va a ser un predicador. Hay que hacer algo, porque o hacemos algo o va a acabar con todo. Entonces mi padre, evitando de que pasara algo así, habla con el comandante donde yo estuve preso, una cárcel militar, porque de allá me
Me botaron porque me robé un tráiler, un camión blanco. Me había robado mucho, pero como era blanco, nunca imaginé que era del ejército. Son verdes camuflados o negros, ¿verdad? 70 kilómetros me llevé el camión. Hermano, me pararon en un puente, era del Comando de Ingeniería de la 8ª División, del Ejército Boliviano. Y me pararon y en vía pública me bajaron y dijo el comandante, traigan el Toribio. El Toribio era un palo de 3 metros de Guayacán, tenía agarrador y allá en la punta tenía como esa vaina que usan para remar, ¿ha visto? Así. Okay. Y ahí tenía esculpido así con letra blanca, nunca me olvidarás. Y dijo el comandante, denle 50 palazos y que lo cuente, le dijo, ya sabe. Y me templaron de las manos al Tupacatari. De aquí me agarraban los militares y en el aire, ni cómo sobarte. Y empezó el griterío, ¡pa! 1, 2. Cuando iba por 25, ya desmayándome yo, porque así me acuerdo, como entre sueño, yo quise engañarlo. 25, y yo quise engañarlo para que ya no sea más. 27, y dijo el comandante, no sabe contar. De nuevo, me dieron 70 tablazos, Ángel. Dice la escritura que la verdad nos hace libres, ¿verdad? Pero me prendieron la sentadera con la ropa interior. Y eso no pudo cambiar mi actitud. Y yo decía, maldita droga, maldito alcohol, no me vuelvo a drogar. Y yo me forzaba humanamente porque no conocía la verdad. La Biblia dice en Juan 8:36, si el Hijo de Dios Jesucristo libertare al hombre, entonces sí, el hombre será verdaderamente libre. Hay hombres que están en una cárcel y vienen porque son asesinos. Amén. Son libres por el juez, por el abogado, pero siguen cautivos y vuelven con otra sentencia peor. Pero cuando Cristo los liberta, te liberta de adentro para afuera, ¿verdad? Entonces ese era mi anhelo. Mi sueño era volver a ser una persona normal, sin adicciones, porque todo drogadicto, todo alcohólico se da cuenta que está mal y que las consecuencias no solo las sufre él, sino involucra a la familia. Amén. Sí. Desafortunadamente, ¿verdad? Sí. ¿Y cuándo se cansó de todo y le entregó su vida a Cristo? Así, que dice, ya no quiero saber nada. ¿Quién llegó? ¿Le habló a alguien de Cristo? ¿Llegó su mamá? ¿Cómo fue ese día? Mi mamá siempre me hablaba de Cristo. Cuando caigo a la cárcel, me llevan a una cárcel militar en Santa Cruz, Bolivia. Entonces, cuando yo caigo ahí, me dice un hombre que haga algo indebido para que me suelte, el comandante Foronda. Y yo dudé y dije que si lo hago a lo mejor me van a querer hundir más. Y no hice nada. Pero llegan con ropa. Yomar Flores Pereira, levántese, póngase esta ropa civil. Entregué la ropa que te dan en la cárcel y me llevan a un aeropuerto. Yo no sabía. Mi papá dijo, antes que lo van a matar a su hermano, mandémoslo lejos. Tal vez allá lejos otro delincuente como él lo mate, tal vez acabe en una cárcel, en un manicomio, porque tal vez usted diga, pero qué corazón de este hombre, pero la situación era tan difícil, Ángel, cómo estaba yo tan esclavizado por la heroína, que un día llegó mi amigo Yoyo, loco, te busco una señora, era mi madre, en los drenajes, llevándome comida y ropa limpia. ¿Y qué crees que hice? Una Land Cruise, una camioneta que costaba $70,000 del año, en la cual mi madre fue, se la robé. La vi correr tras de mí gritando, Yosmar, no me hagas esto, tu padre me va a matar. Y te digo que un corazón drogado, bajo el efecto de la droga, el alcohol, no tiene compasión. Y no es porque no ame a su familia, porque en la familia llega a creer que él no ama a sus hijos, porque cómo es que le cuesta dejar 1,000 pesos para zapatos, para la despensa, pero allá en el prostíbulo no le duele dejar la quincena. Y cuando acaba la fiesta y nadie lo ve, es cuando él llora y dice, tengo ganas de agarrar un cable y castigarme para tranquilizar mi conciencia. Pero eso que él llama conciencia es la voz del Espíritu Santo de Dios que lo redarguye y lo guía a toda verdad. Le dice él, hay caminos que le parecen derechos, pero va en sentido contrario. Amén. Hay un dicho aquí que el que mal anda, mal acaba, y eso es obvio. Si usted agarra y tiene una buena intención de llevar a su familia a Cancún, pero usted no conoce el camino y agarra para Piedranera, Coahuila, nunca vas a llegar. Una buena intención no te llevó, tu deseo era bueno, pero el que te lleva es la verdad. Conocer que hay un mediador, que es Jesucristo, que hay un nombre dado a los hombres, es Jesucristo, y que hay un camino y se llama Jesucristo. Lo demás no funciona. Llegó el momento, mi hermano Ángel, que ya yo no podía más. Agarra a mi papá y me saca de la cárcel, me llevan al aeropuerto, y ahí fue donde Dios
trató conmigo, porque yo veía llorar a mi madre desesperada, suplicándole a mi papá que no me mande tan lejos, porque ella decía, aquí en Bolivia, cuando menos en los drenajes yo lo busco, le llevo comida, en la cárcel le llevo ropa, pero allá en México, ¿qué va a ser de él? Parecía que después de 16 años de haber creído y declarar que yo sería una persona nueva, parecía que Dios nunca le escuchó, porque todo lo contrario. Entonces, ese día ella empieza a llorar y a mí lo que más me dolía era ver llorar a mi mamá, porque yo sabía que no era digno de esas lágrimas. Mira, Dios compara su amor siendo padre con el de una madre y dice, con amor eterno te he amado. Como una madre no olvida al hijo de sus entrañas, yo nunca te olvidaré. Entonces, pero continúa diciendo, pero hay madres que te pueden olvidar, yo no, Amén. porque yo te tengo esculpido en las palmas de mi mano. Cada vez que él ve la marca de los clavos, se acuerda que fue su amor desmedido, fue su pasión por darnos vida eterna que lo llevó a morir de esa forma. Entonces, mi hermano, llega el momento en que yo llego a la Plaza Garibaldi y consigo cocaína. En ese tiempo conseguir cocaína no era fácil, menos heroína. Desafortunadamente todo se ha proliferado, la maldad se multiplicó, ahora es fácil tener acceso a la pornografía, a las drogas, hasta en internet te venden drogas. Es impresionante, ¿verdad? Entonces, llega el momento en que yo, hastiado de maldecir la droga, cansado de intentar cambiar, llego a la Plaza Garibaldi descalzo. La heroína me había producido una hemorroide que sangraba. Usted sabe que es una enfermedad fea, ¿verdad? Y aparte tenía el tabique carcomido de tanto inhalar cocaína, yo estornudaba o inhalaba una cocaína áspera y me bañaba en sangre. Entonces ese día dije yo, a lo mejor mi padre sabía lo que me decía. Él siempre me decía que nunca iba a cambiar, que un perro valía más que yo. Había visto los carteles desde Bolivia hasta Brasil, a Perú, a Colombia. La droga es un viaje sin freno, no te embarques. La droga es un viaje sin retorno. Y quizás ahuyenten al que no es, pero al que está lo acaban porque dicen, ya está, no tiene solución. Entonces un día, Ángel, creí que era imposible cambiar. Estaba cansado de intentar con mi fuerza, con mi voluntad y no funcionó. Y llegué descalzo a las rieles del metro un domingo en la mañana, con el pantalón sucio, sangre, descalzo, y pensé quitarme la vida. Llegué a las rieles del metro porque había visto muchos T8 electrocutarse. Y cuando yo llego descalzo ese domingo en la mañana, con una hambre, porque cuando se acaba la cocaína te visita el hambre, te tira 10, 15 días sin comer por la anestesia de la heroína, la cocaína, pero cuando ya no hay heroína, todo se te acumula. Y en ese momento llego yo a la Plaza Garibaldi y estoy mirando las rieles, cuál será la que tiene alto voltaje, todavía escogiendo para morir, porque yo decía, yo no quiero morir atropellado por el metro, hecho pedazos, yo quiero morir de un infarto, un paro cardíaco, una descarga eléctrica. Y cuando en eso estoy viendo y me acerco a la orilla y veo enfrente un hombre que me grita con una autoridad, quítese de ahí. Yo me quedo ahí y cuando veo que aparece, en una servilleta trae una dona, esas donas que venden en México, y en la otra mano trae un vaso con licuado de betabel y zanahoria. Y tras que me lo dio, yo lo devoré. Y cuando lo miro, estaba llorando. El Pidio Arroyo es músico de los dandy, un grupo que hubo aquí en México. Él era el que tocaba el requinto. Y ese domingo en la mañana fue por un joven que él había invitado para llevarlo ahí al artículo 123 Humboldt, cerca, ahí en la capital, a una iglesia Príncipe de Paz. El joven no llegó. Y después que yo me como la dona, él me dice, no sabes que Dios te ama. Solo los cobardes, los ignorantes se quitan la vida. Acompáñame a mi iglesia, te voy a dar un tostón. Y yo sabía que eran 50 pesos. Y creo que pensé en los 50 pesos para algo de cocaína, por lo menos. Y me subió a su carro y ahí cerca me llevó a una iglesia hermosa. Y cuando yo llego ahí, descalzo, con la ropa manchada de sangre, sucio, él me pasa hasta el altar. Yo siempre había escuchado, pobre desgraciado, destruyó su vida a corta edad, nunca va a cambiar. Y ese día yo no entendía por qué me daban tanta importancia al grado que el pastor dejó de predicar y dijo a los que estaban ahí, ¿cuántos creen que Dios puede cambiar la vida de este indigente? Y recuerdo que se pusieron de pie y empezaron a orar y hablaban, pero de repente abro los ojos y el hombre que me había invitado, que tenía una hora que me acababa de conocer, pues en realidad no me conocía, estaba de rodillas y lloraba, pero lloraba. Y yo dije en mi mente, me están confundiendo. Si este hombre supiera que yo soy un asesino, un drogadicto, que mi propio papá me mandó lejos para no saber de mí,
tal vez no me dieran tanta importancia, no fueran tan amables. Yo solo lo pensé, Ángel, y de repente siento que apretan mi hombro, y era él. Y apretó mi hombro y me decía al oído, como si hubiera escuchado mis pensamientos. Me decía: amigo, si tú mataste, si tú robaste, él dice que murió por tu delito, por tu crimen, por tu pecado. Gloria. Si tú lo recibes, él dice que ahora no hay condenación para aquel que tiene a Cristo, porque las cosas viejas pasaron y él promete hacerlo todo nuevo. En cuanto yo percibí que eso no podía ser casualidad, yo estaba pensando y él me respondió los pensamientos por boca de ese hombre que no me conocía. Entonces, en ese momento, cuando él dijo: Cristo pagó tu delito, me acordé de mi madre, como si me proyectaran una película. Lo vi todo como si fuera ayer, que habían pasado muchos años. Y en ese momento yo me acordé: cuando todo lo haya perdido, acuérdate de Cristo. Ese día que usted estaba en la iglesia, ¿ese día cambió su vida? Ese día fue la primera vez que supe que Dios hablaba, porque Él me habló. Yo estaba en mi mente diciendo: si este hombre supiera, no me hubiera subido a su carro, porque si yo hubiera traído un arma o un cuchillo, sin duda que le quito el carro. Me subió a su hermoso carro y me llevó a la iglesia. Pero ahí ya estaba en México. Aquí en México ya. Fue cuando su papá lo mandó de Bolivia a México. Exacto. Ya estaba en México. Usted llegó a la iglesia, hicieron la oración por usted, y de ahí, ¿qué pasó los siguientes días? Ahí fue donde Dios tocó mi vida. A mí me habían mentido que los hombres no lloran, y uno por ignorancia se cree tanta mentira. Pero cuando leo la escritura, el versículo más corto dice: Jesús lloró, Juan 11:35. Y digo, si él lloró, que es un valiente, ¿qué no iba a llorar un cobarde como yo? Ese día, cuando él me respondió por la boca de ese hombre llamado Elpidio Arroyo, yo ese día dije: si tú eres real, al grado de hablar lo que yo estoy preguntando, sin que nadie sepa, le dije: si tú eres real, era un sueño para mí dejar de drogarme, ser libre, y me cambias la vida, con mi vida te voy a servir. Gloria a Dios. Y ese día lloré como no me acuerdo haber llorado. El culto ya había terminado, la gente ya se había ido, ya eran como las 3 de la tarde, Ángel, y solo quedaba el pastor, unos cuantos diáconos y el hombre que me llevó. Yo creí que eran unos 5 minutos, fue como cerrar los ojos y como que el tiempo se detuvo y los abro y ya no había nadie, y yo no dejaba de llorar, no paraba de llorar. Así fue que compuse el primer canto, un canto que dice Renacimiento, donde dice: una lágrima rodó y alguien necio se dobló. Yo que nunca había perdido, yo que siempre había ganado. Pero fue impresionante porque cuando Dios hizo la obra conmigo de quitarme la adicción a la heroína, como despertar de un sueño, yo no podía dudar de su poder manifestándose en mi liberación, ¿verdad? Porque yo estuve internado 17 veces entre cárceles y centros de rehabilitación, centros psiquiátricos, donde dijeron: las neuronas están tronadas, este hombre nunca volverá a ser una persona normal, porque dice la ciencia y dice el psicólogo de alta potencia que el daño que ocasiona la heroína en el cerebro del hombre es irreversible, ¿verdad? Amén. Y llegaron a una conclusión: este ya está desahuciado, no hay esperanza. Y mi padre dijo: mandémoslo lejos. Tal vez ya acabe un delincuente con él, tal vez acabe en una cárcel, pero ya no será problema. Y esa noche que vi llorar a mi madre, yo era tan cobarde, Ángel, que yo hasta para ir al baño era con una pistola, porque yo sabía que si lo agarraban a mi parcero, si no mata a este loco, te mato a tu esposa, me iba a matar. Entonces yo era un hombre tan cobarde, que hasta para ir al baño andaba con una arma. Pero ese día, cuando yo salgo de ese lugar, me traen ropa, me traen zapatos, me lleva a vivir a su casa. Al mes le robé una guitarra carísima y fui y la vendí a la Plaza Garibaldi. Y el hombre fue a buscarme con 3 hermanos y yo salí huyendo y él corría atrás de mí. Yo corría porque pensaba que era para meterme preso, para pegarme, reclamarme la guitarra. Y no, era para volverme a llevar a su casa. Qué amor, qué misericordia de Dios a través de este hombre, hermano, que no me dejó hasta que Dios terminó de hacer en esa área de la adicción. Pero ahora faltaba secuelas como la impaciencia. Era un hombre muy violento. Bueno, Ángel, esto es un poquito vergonzoso comentarlo, pero es la verdad que nos hace libres. La esposa mía
yo se la pedí a Dios. Yo sabía que era malo para todos y soltero, sabía que le iba a regar. Y le dije a Dios sabiendo que tenía que ser alguien que en verdad ame a Dios para que pueda ayudarme y pueda aguantar, porque yo venía de lo peor. Yo le dije a Dios un día, dame una esposa que te ame más a ti que a mí. Y fue lo bueno que hice, porque es el complemento. Hasta el día de hoy, Angelito, yo mañana no me acuerdo de nada, pero ella es una computadora. Ella es una computadora. Entonces, había veces que yo me olvidaba que era un siervo de Dios y me bajaba y me peleaba con los traileros. Y mi esposa se despertaba gritando: la sangre de Cristo tiene poder. Yosmar, usted es un siervo. Y llegué a pensar como Pedro: yo no sirvo más que para estropear tu nombre y pisotear tu sangre. No voy a predicar más. Yo manejaba mi agenda y era un poquito irresponsable porque no tenía la personalidad de decir no cuando no se podía. Y yo, sí, me agendaban en Monterrey, al otro día en Cancún, y era obvio, iba a llegar tarde o al otro día. Pero la gota que rebalsó la copa es que un día iba a predicar en Cintalapa, Chiapas, y venía de Piedras Negras, Coahuila, sin dormir. Era cuando yo manejaba la agenda, ¿verdad? Llegué a Cayucan y le digo a un amigo que se convirtió con mi testimonio: acompáñame, un delincuente todo tatuado que asaltaba los carros. Y nunca me dice, no, un hombre agradecido con Dios. Y me dice, lo acompaño. Llegando 40 kilómetros antes de ir a predicar, la esposa durmió, me saca el trailer, el guardabarro, el remolque. Y el remolque decía con letras grandes: Jesucristo vive y volverá. ¿Qué crees? Que yo a 40 kilómetros me agarro a golpe con el trailero. 40 kilómetros donde iba a ir a hablar del amor de Cristo. Y en ese momento, hermano, en la pelea, mi esposa durmiendo, el diablo dijo: ¿ahora es cuándo? Y el amigo me echaba por reír peleando en la carretera, y llega una camioneta de 3 toneladas lleno de gente que iban a la campaña. Y de arriba me gritó un hermano Yosmar. Y dijo Yosmar: paso, me echa lo que faltaba. Pero lo que yo te quiero decir, Ángel, ¿cómo es la misericordia de Dios? No hay padre tan padre como nuestro Padre. Es el único que no tiene abuela ni mamá, ¿verdad? En buen sentido. Pero es más bueno que cualquier padre y cualquier madre junta. Qué paciencia, qué misericordia. Ese día creí como Pedro que yo no servía, y de corazón le dije a mi esposa: se acabó, así no sirvo. Y le reclamé a Dios y le dije que no podías cambiar mi temperamento porque me hacía sufrir mi actitud, y sufren los que están cerca. Llegué creído que no iba a predicar, que era la última vez. Y la campaña era a la orilla de la carretera federal. A 10 metros estaba el tendedero de silla, el sonido. Y cuando yo llego ahí, lo primero que digo es: va a llegar el trailero. Habían 3 topes que los trailers llegaban a vuelta de rueda. Y aparte sabía que no era digno. ¿De qué amor iba a hablar? Y me dice el pastor: por favor, Yosmar, ya no llevamos que cantar, suba rápido. Y le digo: pastor, vengo a ofrecerte una disculpa, no voy a predicar. Y se rió: por favor, hermano, mira cuánto estamos esperando. Ya veníamos atrasados. Como mi esposa me conoce, pastor, busca quien predique. Yosmar no va a predicar. Cuando vio que era en serio, ya con las lágrimas en los ojos, me dijo: Yosmar, hace 6 meses empezamos a hacer clayudas, algo así, y tamales. No tenemos terreno, no tenemos templo. Somos 14 hermanos que nos unimos. Pagamos 3 colectivos para que traiga un centro de rehabilitación y traiga enfermos de Tustra. Y usted me dice que no. Mira la publicidad. Cuando lo veo así, yo digo: Señor, ¿qué hago? Y me dice él: si tan solo me diera una razón, yo tal vez lo entienda, Yosmar. Y le dije: te voy a dar 2. Hiciste la campaña en la mera carretera, y lo otro es que me peleé con un trailero a 40 kilómetros. Y dice: ¿eso es todo? ¿Y qué culpa tengo yo, siervo? ¿Y quién va a predicar? Usted está ahí. Y me subió, hermano. Y allá arriba yo le dije a Dios: Padre, aunque sea la última vez, por amor a estos drogadictos, pero conmigo te equivocaste. Y de corazón yo quería, pero ya sentía que era un problema mi temperamento, mi forma de ser. Y yo le dije a Dios: aunque sea esta la última vez, por amor a ellos, úsame. Y ahí el Espíritu Santo me habló y me dijo: Noé, Moisés a sus 80 años se quejó de Dios. Lea el Salmo 90, dice que la vida del hombre es puro, sin sabores. Él tenía 80 años, por eso dice la Escritura que para Dios una generación, ¿por qué lo dice? Son de 70 a 80 años. Y dice: la vida del hombre es puro, sin sabores, como la estrella que aparece y desaparece en la nada. Entonces él no tenía idea que los últimos 40 años, porque su vida está dividida en 3 etapas, ¿no? 40 como hijo del faraón, 40 allá con su suegro Aarón, criando y cuidando ovejas ajenas,
y el trato de Dios, 40 años en el desierto, pero él no imaginaba que después de sus 80 años era cuando iba a ver abrirse el mar rojo, el maná del cielo, el agua del pedernal. Entonces, a veces pensamos que ya estamos y que ya es todo, pero no tenemos idea que él recién empieza. Y esa noche el Espíritu Santo me dijo, recién empiezo contigo. Y fue Es así. el comienzo. Era el del comienzo. ministerio. No pasó mucho tiempo y caí preso, unos 5 o 6 años por el incidente del avión. Y ahí fue donde Dios me deshizo y me volvió a hacer, como dice su palabra, que somos como la luz que va en aumento hasta llegar a la perfección. Y no solo me llevó con el propósito de deshacerme y hacerme mejor, sino con el propósito de que yo llegue a una cárcel de máxima seguridad, impenetrable, donde solo entra la radio y por el único medio que se puede escuchar la palabra de Dios es a través de este ministerio tan hermoso que Dios le ha dado a usted. Y ahí fue donde el Señor me deshizo y empecé a darme cuenta que no, que faltaba. Y todavía falta, no conforme que estuve 5 años, 2 días acá, fui a Bolivia a enterrar a mi papá. Y Evo Morales estaba postulándose, llevaba 13 años de presidente. Y el Espíritu Santo me mostró cuando él dijo públicamente que no había Dios, que del cielo solo caía lluvia. Lo dijo. Y el Espíritu Santo me dijo, le dirás que el juicio vino del cielo hacia él. El Santo de Israel que gobierna sobre lo profundo del alma pensante, sobre el rey y gobernante, dice Evo, te quito para siempre, nunca más será presidente. Ahí está la esposa. Me metieron preso 7 años, 2 meses por sedición al gobierno y terrorismo. Pero fíjate, los mismos hermanos llegaban, eso le pasa porque usted está loco, ¿cómo no se va? Este es un dictador, lo ha podido mandar a matar. Pero a los 3 meses, Evo Morales salió huyendo para México. Perdió las elecciones. No es cierto lo que dicen los medios, que fue un golpe de Estado. No es cierto. Empezó el pueblo de Dios a orar y el hombre llamado Camacho llevó la Biblia por primera vez y la puso en el gobierno. Y Evo Morales salió huyendo para México. Y a mí me soltaron a los 3 meses para que siga glorificando a Dios y recordándole a Cristo que el tiempo se acaba. Una experiencia divina en la cárcel donde Él se apareció y fue lo que Dios usó para que la sentencia de 72 años por el secuestro de una nave de Aeroméxico, 104 pasajeros y 7 tripulantes, se clasificó como secuestro a 111 personas, ataque a las vías de comunicación y, por si fuera poco, otro delito que se llama ataque a la vía de comunicación, secuestro en su totalidad a 111 personas y algo como terrorismo. Así fue, terrorismo. Llegamos a este 9 de septiembre del 2009. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo estaba usted? ¿A dónde iba? ¿Qué fue lo que lo motivó a hacer este secuestro del avión? Yo soñaba, pero impresionantemente que temblaba. El último sueño era que yo estaba en Tlalpan, en México, en unos hoteles de edificio, y que yo llegaba con un hermano y nos hospedaban. Y de repente tocan la puerta y me dicen, hermano, que se venga el hermano para que usted se quede más solo, más tranquilo en su habitación. Y se llevan a mi hermano que me acompañaba. Y en eso empieza a temblar y yo me tiro al piso de rodillas a orar. Y cuando escucho que la gente empieza a gritar por el alboroto y el edificio se movió horrible, y yo quiero correr, abrir la puerta para salir huyendo, y el Espíritu Santo me dijo, no hay tiempo de correr. Clama por México y clama por tu familia. Y en eso yo me tiro al suelo y estoy orando por mis hijos, pero algo que yo no entendía en el sueño. Yo lloraba por México como si fuera una persona, de la misma forma que oraba por mi esposa, por mis hijos, para que en ese sismo, en ese incidente no mueran, en ese desastre, en el terremoto. Cuando yo despierto y le digo, Señor, no entiendo, tú sabes que yo te amo y si tú me mandas a hacer algo yo lo hago, pero ¿qué quiere decir esto? Y abro la Biblia. Y tal vez lo había leído, pero nunca lo había percibido. Job 33:14 dice, de una y dos maneras Dios le habla al hombre, en visión y en sueño. Y lo rectifica cuando el hombre se duerme sobre su cama, sobre su lecho, Dios le revela en el sueño al oído su consejo. Entonces yo supe que era Dios. Y fui y le dije al pastor, pastor, tengo que anunciar que va a temblar para que nos unamos a orar sin distinción de religión, de denominación, para que esto no ocurra, ¿verdad? Dice la Escritura, si mi pueblo se humillare y se volviera a mí, yo perdonaré y los bendeciré. ¿Usted tomó ese avión? ¿Hacia dónde iba? El avión venía de Cancún, México, Miami. Yo con tiempo lo venía pensando porque yo tenía dos cosas que hacer.
Una, decirle a los mexicanos lo primero que iba a temblar, que nos unamos para que sea posible poder evitar esto, alcanzar misericordia. Y lo otro era reclamarle a don Felipe Calderón, que yo lo vi cuando dijo que si él ganaba las elecciones iba a cambiar la situación que se estaba viviendo en ese tiempo en la sociedad. Pero sin embargo lo primero que hizo fue mandar cerrar las emisoras cristianas argumentando que son clandestinas y no tienen permiso. Entonces yo no podía creerlo. ¿Cómo es que el primer mandatario anuncia Bacardí, Corona, Superior? Porque no estamos en contra, porque somos libres, pero siempre nos han mentido. No son buenos los excesos, beba con medida. Mientras duerme tu dolor te abre más la herida que te lleva a la banqueta, a la muerte, a la prisión. Me cansé de hacerle cartas al presidente. ¿Usted le escribía cartas al Yo presidente? le escribía y la última decía: no comprendo esa gente que hablan de un mundo mejor y promueven en los medios la esencia del dolor. Son la droga y el licor los mejores ingredientes para forjar un delincuente. Pero nunca recibió respuesta de esas cartas. Nunca recibí respuesta. ¿Cómo cuántas cartas mandaría? Fácil como unas 5 o 6 cartas, con la buena intención de que él escuchara. Y cuando pasa esto yo pienso, si cuando era un asesino, un delincuente, estuve dispuesto a morir por un punto de venta, por cuidar al jefe de la mafia, ¿qué tiene de raro que quiera morir por algo que valga la pena? Ahora, Creo que usted aclara que esto no fue que Dios lo mandara a usted. no. O sea, Exacto. usted lo pensó y dijo, si antes pude hacer esto, fue lo que lo motivó a usted a hacerlo. Sí, y pensé, tiene que ser algo contundente para que pueda llamar la atención a esta magnitud, para que yo pueda hablar con el presidente, ¿verdad? Entonces eso lo hice yo. ¿Y cómo lo hizo? Yo sé muchas cosas. Por ejemplo, si tú le pones a una caja un espejo, lo forras con espejo por dentro. Cuando la caja pasa por el escáner, el escáner, la figura rebota del espejo y haz de cuenta que estás viendo una caja vacía. Entonces yo sabía que no iba a ser fácil, pues el aeropuerto que más invirtió en su seguridad es el aeropuerto de Cancún, porque es el aeropuerto, después del de México, el más visitado por el turismo, ¿verdad? Entonces yo ingenié eso y lo metí así, todo apagado, porque eran 3 latas de aluminio, que al momento de pasarlo iba a sonar la alarma. Entonces yo lo llevé con 3 latas de jume, las llené de arena, y por si acaso la descubrían, puse una carta: papá, no te acuerdas de traerme arena de Cancún, ¿verdad? Para decir que mi hijo me pidió. Y hay gente que va y porque es bonita la arena, es blanca, se la lleva. Entonces pasó sin ningún problema. Ya en el baño del avión, ya armé todo, ¿no? Le puse las luces, les puse el reloj que daba la apariencia en que verdad era una bomba, pero no tenía ningún elemento no tenía pólvora, no tenía algo que explote y dañe, ¿verdad? Entonces cuando ya estoy arriba del avión, me dirijo a las azafatas y no me hicieron caso. La segunda, ¿Qué les dijo? Señora y señoritas, yo vengo con un propósito de parte de Dios. Tengo sueños que va a temblar y dice la Biblia que Dios habla en el sueño y yo quiero hablar con el presidente. Es más, quiero hablar con los pasajeros. Y me dijo: no. ¿Qué quiere? Es que traigo una bomba a bordo, porque no me creían. Al ver que no me creían, me voy y abro el maletero y bajo la bomba haciendo el show de que era una bomba, ¿verdad? Y la voy trayendo y las 2 estaban sentadas atrás. Abro la maleta y cuando ella la ve, pega un grito. Una de ellas dice, se para así asustada y agarra el teléfono y dice: Capitán Corso, evidentemente el hombre trae una bomba a bordo. Salió el comandante y me dice: Yosmar, ya sabía hasta mi nombre. Quiero decirle 2 cosas. Soy un hombre de ética, pero lo que usted exige no se puede. ¿Usted quiere que lleguemos al aeropuerto y le demos 7 vueltas al Distrito Federal? Le dije: sí. ¿Y usted quiere que de aquí lo comuniquemos con el presidente Felipe Calderón? Mire, le voy a decir, desde el incidente del 11 de septiembre, por protocolo de seguridad, las naves vuelan con la gasolina directo al destino. Cuando mucho, podemos dar 2 o 3 vueltas, cuando mucho. O alzamos vuelo y nos vamos al aeropuerto alterno de Toluca. El propósito no era hacer daño, ni le digo, entonces olvídese la vuelta. Un favor, que bajen todos los niños y todas las mujeres. Y quedaron como 72 hombres. Y cuando ya estaban los hombres allá, me dice: va a venir el militar, porque yo pedí un militar, porque yo sé que el adoctrinamiento del militar es más leal, ¿verdad? Que el federal, que el judicial, que el policía. Entonces yo pedí que venga un coronel. Y vino el comandante de las Fuerzas Armadas de México.
Subió al avión cuando ya habían bajado las mujeres y los niños, habían puro hombre. Y me dice él, Yosmar, yo vengo a decirle algo. Tengo 500 elementos en tierra y tengo 120 francotiradores arriba de los hangares con orden de dispararle al mínimo desacato que usted quiera hacer. Y me dice, asómese. Y me asomo a la puerta, hermano. Yo llevaba una camisa blanca. No, pues me tenían en la mira los francotiradores, los infrarrojos. Mi camisa estaba roja. Y cuando vi eso, me dio miedo. Y el miedo no proviene de Dios. El miedo es ausencia de fe. Y corrí a mi asiento y me arrodillé y le dije, Dios, ¿qué está pasando? Si yo venía cantando, glorificando a Dios, yo no tenía miedo. Y el Espíritu Santo me dijo, miraste el movimiento. Un helicóptero volaba sobre el avión y 2 francotiradores ahí, aparte de que ya me habían mostrado que estaban los francotiradores esperando. Me dice el hombre, vamos a hacer algo. Va a agarrar la bomba y va a bajar conmigo. Hay un mundo de periodistas esperándolo, pero no me pida que el avión dé 7 vueltas. No hay gasolina, puede dar 2. Y desde ese día no hay comunicación entre terrorismo y presidente. Por protocolo de seguridad, el presidente Felipe Calderón está volando en su avión arriba hasta que se vea claro qué era, ¿verdad? Entonces, en ese momento pasó algo. Cuando el coronel me dice, Yosmar, yo veo que habían 12 hombres esposados. Me habían bajado a mí ya. Yo había dicho todo lo que tenía que decir, que iba a temblar. Dicen ahora, qué augurio, ¿qué nos querrá decir la naturaleza? Volví a temblar 2 veces, el mismo día y el mismo mes. Los 3 sismos con más magnitud fueron el mismo día y el mismo mes. Entonces no cabe duda que Dios habla. De la misma forma y el mismo día, el mismo mes les habló a los mexicanos. Entonces cuando alguien pregunta, ¿y la bomba? Y pensé, ya es hora de decirle la verdad. Ya había hecho lo que tenía que hacer, ya había dicho lo que tenía que hacer. ¿Había hablado usted con los medios de comunicación? Había un ejército de periodistas. Pero cuando alguien dice, ¿y la bomba? Le dije, no, la bomba era un simulacro. Simplemente quería llamar la atención para que me escucharan lo que he dicho. Y en ese momento cambió todo. Yo creo que si la bomba hubiera sido de verdad, no se hubieran enojado tanto los marinos. Llegué a un hangar y me agarraban 2 marinos altos de aquí de los brazos. Y el coronel que me subió a bajar del avión me empezó a dar golpes aquí. ¡Pah! Y como yo estaba con las manos esposadas, de aquí me alzaban. Tras que me pegaban, me iba de espalda, pues no te puedes ni agarrar para caer. Como un tronco rebotaba. Y en una de esas me dice, por última vez, ¿cuál de esos 12 son los otros 3 que viene con usted? Ahí me di cuenta que él lo malinterpretó. Y en una cachetada que me da y me tira al suelo y me levantan los marinos, me levanto, Ángel, con un poder, con una autoridad, con un valor que no era mío. Y me fui de frente y le dije, hijo del diablo, yo no te mentí, yo te dije la verdad, somos 4, pero ninguno de ellos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y yo. Cuando yo termino de decir esto, mi amado, no se escuchaba una respiración, todos quedaron así. Y patean la puerta, que yo creo que el que después fue presidente, un señor muy simpático, patea la puerta, era Peña Nieto el presidente, ¿verdad? Después, yo no lo conozco, pero alguien así como él era, bien peinado, y patea la puerta y dice, coronel de las Fuerzas Armadas, llegó CNN, llegó una orden desde arriba, que no lo toquen al hombre, tiene que salir otra vez a dar la cara. Entonces, se creía que era una cortina de humo, que habían hecho ese show para soltar más impuestos, para subir la gasolina, como suelen hacer a veces los políticos. Perdón. En cuanto yo digo eso, Ángel, golpean la puerta y dice el comandante, ven, y me mete un baño. Peínate. Ya me habían despeinado de tantas cachetadas, me peino y hasta me dan un refresco. Vas a volver a salir a dar la cara porque el presidente quiere que informes por qué lo hiciste otra vez a otros medios, ¿verdad? Pero lo que voy, mi Ángel, es que de ese momento hasta el día de hoy no me volvieron a tocar. O creyeron, este tal loco de plano, o dijeron, o mi padre los acalambró porque hay poder en ese nombre, ¿verdad? Ahora, a partir de ahí comenzó un proceso porque legalmente usted había cometido un delito federal. Así es. Y usted va a prisión. Me sentenciaron 72 años o 77, creo que fue primero, pero quedó en 72, porque se
clasificó como secuestro a una nave de Aeroméxico con 111 personas, terrorismo y ataque a la vía de comunicación. Ese era el otro delito. Terrorismo, ataque a la vía de comunicación y en su totalidad secuestro a una nave de Aeroméxico con 111 personas. Todo el mundo decía, te van a dar mínimo que te den 1 año por secuestro, son 111 años, ¿verdad? Entonces yo tenía la certeza que no iba a estar más de 7 años. De hecho, yo lo decía. Y la sentencia cambió cuando una madrugada, en un lugar donde me tenían recluido en observación, tenía que estar 3 meses para que me clasifiquen si me podían sacar con otro preso o me podían sacar a población. Se olvidaron después del alboroto. Llevaba 6 meses, 17 días. Y un hijo mío cometió un problema en Bolivia y llega mi esposa llorando que se iba a Bolivia. Y cuando era un lugar de máxima seguridad donde solo durante 6 meses era una rejillita por donde metían el rancho y el vaso de agua, y por ahí metía mis manos yo y le agarraba la mano a mi esposa y yo le miraba a los ojos porque no, la reja estaba sellada. Entonces ese día le dice el guardia, señora, tiene que abandonar, es un lugar de máxima seguridad. La visita no era como lo normal para los otros en población. En ese momento me dice mi esposa Yosmar, no le quería amargar más su cárcel, pero me voy a Bolivia porque Daniel mató a un hombre. Hermano, fue algo tan duro para mí que mi hijo de 14 años le ocasionó la muerte a un joven que salía de una cárcel de 30 años. Es un accidente, pero parecía que la historia se volvía a repetir. Y ahí creí, Padre, si yo me equivoqué, tú no te equivocas. Mi esposa se fue llorando a conseguir dinero para el pasaje, para irse a Bolivia. Él estuvo en un tutelar de menores, recluido, y le iban a pasar a una cárcel de mayor. Y yo ahí me tiré al suelo cuando mi esposa se fue llorando. Yo dije, Padre, si yo hice esto y lo hice mal, tú conoces mi corazón. Yo quería decirle al presidente que cómo es posible que se pueda anunciar Bacardí Corona Superior y no podemos anunciar en un medio austero que son las emisoras cristianas que hay un antídoto que se llama Cristo que liberta. Y ahí empecé yo a llorar y el policía pasa 3 veces. A las 6 de la mañana, a las 5 de la tarde y la última lista a las 9 de la noche para presentar su informe si nadie se ahorcó, si nadie se dio la fuga. Pero cuando pasa esto, yo me tiro de rodillas y mi oración fue, Padre, recógeme. Si yo me equivoqué, tú no te equivocas. Si yo estoy loco, tú no estás loco. Recógeme, y se lo dije de corazón, porque si yo supiera que quitarse la vida no era pecado, yo me la quitaba. Entonces yo empecé a llorar y parecía que el tiempo se detuvo, como cuando conocí a Cristo la primera vez. Hermano, yo me arrodillé a llorar y él pasa la última lista. Yo no lo podía creer que eran las 9 de la noche. Y cuando pasa el oficial, Yosmar Flores, me paro sin novedad y le pregunto, oficial, ¿a poco es la última lista? ¿Ya vas a dormir? Me dijo, en 1 hora apagan la luz, a las 10 apagan la luz. Un bullerío y poco a poco se va calmando y llega un momento, un silencio. Entonces mi hermano, fue glorioso porque cuando pasó eso, yo me meto a mi celda, a mi cama, y estoy acostado en las cárceles de esas de máxima seguridad para enfermos esquizofrénicos. No te dejan ni una toalla porque con eso te ahorcas, según ellos. Entonces cuando yo estoy ahí en la celda, me acuesto así, llorando. Llegó un momento en que yo lloraba tanto acostado en mi celda que ya se me entraron las lágrimas a los oídos. Y hice así porque te estorba como cuando te entra agua. Y en lo que hice así para que caigan las lágrimas de mis oídos, veo una luz de colores, como cuando se para la patrulla y ves el reflejo bonito. Pero cuando veo esa luz, empiezo a sentir un gozo, hermano. Un gozo que no hay forma de explicar. La luz se empezó a intensificar, unos colores que yo no sé qué se llamarán, unas cosas bellas. Pero era tan glorioso que yo empecé a llorar. Porque yo dije, Dios me escuchó. Yo lo que no quería era despertar en esa celda con esa sentencia de 72 años. Y yo empecé a llorar. Lloré tanto que mis oídos otra vez se llenaron de lágrimas. Pero ya la luz era más intensa. Yo sabía que eso era algo glorioso, amén, espiritual. Y de repente en ese momento llegó un momento en que yo sabía que si eso continuaba, yo tuve la impresión de que iba a volar en 1 millón de átomos.
Y yo le empecé a implorar a Dios, porque en un tiempo cuando yo le conocí, yo quería verle. Yo me obsesioné tanto como todo drogadicto, alcohólico. Yo me iba a los cerros, Ángel, y me quedaba 3 días con un botellón de 20 litros de agua, y le decía a mi esposa en 3 días, me dijo, usted está loco, ¿cómo se va a quedar aquí solito? Yo voy a hablar con él, porque yo escuché a Gigi Ávila, con quien andé, con Morris Cerullo, que lo habían visto. Yo decía, yo quiero verlo. Pero pasó el tiempo que él se manifestó de formas tan gloriosas que ya yo no necesitaba ver nada para creer. Entonces en ese momento, cuando empiezo a sentir que ya no voy a soportar, yo le empiezo a clamar en el espíritu, Padre, no vuelvo a dudar. Pero yo sabía que si eso continuaba me iba a acabar. Y en ese momento se desapareció la luz. Y como cuando tú le miras al sol a las 3 de la tarde y tú ves que un resplandor y al final, si te quedas mirando, al final parece que da vuelta, que solo ves que brilla y que da vuelta. Y me forzaba por ver, pero no lo podía ver. Pero percibí una silueta como de 1,90. Y yo sabía que era él, porque lo que había sentido antes de sentir el temor de que yo volara en pedazos, yo sabía que era su Espíritu Santo. Entonces en ese momento yo quise hablar y quise decirle, contemplando esa silueta, yo quise decirle, tú eres mi Dios, pero no pude hablar. Y ahí creí que Dios me había recogido y pensé, si esto es la muerte, la gente no tiene idea, si supieran que es tan glorioso. Pero en ese momento, Él habló. Pero fíjate que Él habló un idioma que yo no lo conozco. Y Él habla de adentro para afuera. A usted me está oyendo con los oídos para razonar, para digerir con el cerebro lo que digo, ¿verdad? Pero a Él no lo oyes así. Él te habla de adentro para afuera. Cada parte de ti lo oye. A Él no lo oyes con los oídos, lo oyes con todo tu ser. Y dijo, etadreuca. Pero cada vez que hablaba, mi ser se quería desarmar. Y decía, y dijo, etadreuca, la belecra, somisi, someneum otarte, tracanacatandra kundari. Ese idioma no lo entiendo. Y él habló en mi idioma y dijo, dile a mi amada, dile a mi iglesia que lave su vestidura blanca, que llene su lámpara de aceite, porque las mesas están servidas para la boda del Cordero y el novio está en camino. Veo que están abriendo la celda y dentro el comandante. Y yo era como un disco rayado. Por más que yo pensaba hablar, yo solo decía, etadreuca, la vele craso, mi siso, meneum otarte, tracana, catandra kundari. Y dijo el comandante de la cárcel del reclusorio Oriente, espósenlo y tráiganlo al hospital. Ha sufrido un ataque, una crisis cerebral. Y a la fuerza, hermano, yo quería explicarle, pero yo hablaba ese idioma. Y de sobra tenían para decir que había sufrido una demencia. Entonces me sacan y me llevan con el terapeuta, el psicólogo de alta potencia, y él me inyecta. Y dice, abre tu boca. Y me pone una pastillita blanca, como un Alcacerse. Sentí que se empezó a deshacer así. Y empecé a sentir que me mareé y como con sueño. Y así como con sueño. Y me llevaron a mi celda. Al otro día va a salir con el psicólogo, va a salir con el terapeuta. Y determinaron que tengo un problema psicosomático, esquizofrénico, mesiánico. El hombre cuando hizo lo que hizo no estaba en su juicio. Se le quita la sentencia y se le da una medida de seguridad y será trasladado a una cárcel para enfermos mentales psicosociales en Ayala, Morelos. Cuando llego allá, enojado con Dios, ¿por qué permite? Me enojaba en las audiencias cuando ellos decían que yo estaba loco, porque yo decía, si dicen que estoy loco, no va a tener valor lo que dije. Pero era plan de Dios para sacarme. Cambió la sentencia por una medida de seguridad de 7 años, 7 meses. Y me llevaron a esa cárcel hermética, tremendo, donde no entra nada. Y ahí conocí a Gilberto Ortega, el testimonio que le mostré, puro asesinos en serie. Ellos son psicólogos y estudian tu perfil y no hace falta, yo les quiero mentir, pero ellos estudian y saben, es impresionante. Entonces, en ese momento, hermano, que yo estoy en ese reclusorio, pasa un año, pasan 2, y me dice un hombre, te llegó una notificación. Ya sabe que en la cárcel hasta el que no sabe leer se la da de abogado, y como el tema más importante es la libertad, hasta el que no sabe le pagas y con panes para que te hagan un escrito. Y dice tú, si él fuera bueno ya se hubiera ido, pero uno en su desesperación por irse y hace eso, ¿verdad? Entonces cuando una noche me dicen, te van a trasladar a las Islas Marías, y esa noche me puse triste.
porque no entendí el papel que llegó. Uno que medio sabía de leyes me lo leyó, pero ese día llega mi esposa, que era la única que podía entrar a ese lugar, y me dice, le digo, Tulí, le voy a decir algo, pues no se ponga triste. Yo sabía que para ella iba a ser difícil ya ir a visitarme hasta allá. Ella viajó durante 5 años, 3 años viajó desde Oaxaca y los últimos 2 años se vino a vivir aquí a Toluca para poderme visitar. Cuando yo estoy ahí en ese lugar, yo escuchaba los gritos de los otros presos. Refuego la celda del aeropirata, porque así me decían, está ya ardiendo. Y la guardia creyó, llegó el rondín pensando que yo había hecho algún sabotaje, pero no había nada. Y yo hablaba ese idioma. Me sacan, me dicen, te vas para Islas Marías. Si de Oaxaca fue difícil para mi esposo 1 año visitarme acá, imagínate, ella tenía que embarcarse en la noche anterior para llegar al otro día. Y ahí la visita no era como en una cárcel estatal, son 3 horas. Es poco, ¿verdad? Entonces, y una llamada cada 15 días de 5 minutos, totalmente diferente. Pero en ese momento yo me pongo triste, hermano. Y esa noche lloré. Y eran las 11 de la noche cuando suenan las alarmas. Y ¡pam! Se prenden las luces. Nunca hay liberación de noche. Los traslados son de noche. Nunca hay traslado de día. Entonces, cuando dice Yosmar Flores Pereira, póngase zapato, va a salir a notificación. Yo dije, me van a llevar. Y todo preso no quiere ser removido porque tenés que volver a pagar el precio, volver a acomodarte, adaptarte al nuevo lugar. Y nadie quiere ser removido. Aunque todo es cárcel, ¿verdad? Pero aparte la distancia, hermano, creí que me llevaban a las islas. Iba yo llorando ya con los zapatos, con el uniforme, y me gritaban los otros presos, ánimo, aeropirata, no se me agüite, todo es cárcel. Gilberto Ortega, el testimonio que vio, y no te preocupes, brother, Dios va contigo. Me daban ánimo ellos, hermano, y yo triste, porque yo sabía que el problema no era que yo esté allá, era el problema que para mi esposa se le iba a hacer difícil. Entonces en ese momento, hermano, llegó una sala como esta, así como esta, grande, hermosa, y veo un medio de comunicación, me llamó la atención, y se acerca una señora de blanco, muy alta, muy simpática, y dice, Yosmar Flores Pereira, y abre el libro. Me dice, va a mirar esa cámara que gira en el techo y va a decir su nombre fuerte y claro. Y obedecí, con las manos esposadas atrás. Yosmar Flores Pereira, soy de Santa Cruz, Bolivia, todo lo que ella me indicó. Y dice ella, quítenle las esposas. Y le mira el director y le dice al oficial, quítenle las esposas, por favor. Y me suelta las manos. Y me dice, Yosmar Flores Pereira, vengo del segundo tribunal a las 11:15 de la noche a notificarle que a partir de este momento usted queda en total libertad. Hermano, primero me leyó la cartilla. Se lo acusa de ataque a las vías de comunicación y en su modalidad de secuestro a una nave de Aeroméxico con 111 personas, 104 pasajeros y 7 tripulantes. En este momento le notifico, usted queda en total libertad. Hermano, yo quise gritar con todo mi corazón, ¡gloria a Dios! Pero ¿qué crees que fue lo que grité? El Espíritu habló y dijo, alaben y glorifiquen a Jehová, porque la hora de su juicio ha llegado. Y salí sin entender. Me subieron a un carro, a migración, y me deportaron como persona no grata a la nación. Voy a Bolivia y de allá vuelvo para honra y gloria de Cristo. Las emisoras ya están funcionando. No como deseamos, ¿verdad? Pero no hay duda que este es el año de los cristianos. Viene calamidad. Yo creo mucho en los sueños porque es bíblico. ¿Usted se acuerda cuando José iba a abandonar a María pensando que le habían ganado el mandado o que era producto de una infidelidad? Y para no difamarla, ese sí era un macho alfa, ¿verdad? Mejor me voy yo para que me echen la culpa y no la apedreen. Porque la ley dice que... Entonces Dios le habla en el sueño que no la deje, que lo que había en su vientre no era producto de un engaño, sino era fruto de su Santo Espíritu. Y si usted analiza la Biblia, siempre Dios habló en visión y en sueño. Entonces ese día supe que Él me había libertado para anunciarle a su pueblo que nos vamos. El otro día me dijo, me culpan de tardanza, pero llevo tiempo vestido de novia y la mesa servida. Es la novia que está dormida, que está adormecida y sin novia no hay bodas. Entonces, mi amado,
De ahí para adelante Dios empezó a manifestarse de una forma más sobrenatural. Mi hermano Josmar, estando ahí en prisión, en la prisión de máxima seguridad, ¿Sí? usted conoció a Gilberto Ortega. Ortega, quien fue el caníbal. ¿Cómo está? El caníbal de Chihuahua. Él tiene 270 años de sentencia y ya lleva más de 20 años. Yo llegué a esa cárcel y lo conocí. Se paseaba desnudo en su celda, no se vestía, no lo sacaban a su llamada cada 15 días, 5 minutos, no le daban los 10 minutos de patio para que salga de su celda porque era una persona humanamente pues intratable, un tipo endemoniado. Pero un día Cristo lo hizo libre. Usted llegó y le predicó de Cristo. Ahí estuve 2 años, 2 días, lo tenía al lado de mi celda. Me maldecía, deja de cantar a Dios, hasta que un día dice, hey, ese era pirata, ni una cancioncita. Y sabía que era el tiempo de Dios. Le empecé a cantar alabanzas, compuso un canto que a él le gustaba mucho, que habla de la cárcel, donde dice, no pagamos luz ni renta y hasta no dan de comer. Vigilancia noche y día, tal vez no lo han de creer. Prisionero, sé valiente y disfrútalo el presente, que el pasado y el futuro solo existen en tu mente. Mientras hay vida y esperanza, y no pierdas la confianza, que si Dios está contigo, todo es bello y bonanza. A él le gustaba, y así lo empecé de a poquito Dios empezó a hacer la obra. Para honra y gloria de Dios, me tocó ver que le daban su uniforme, sale a su llamada cada 15 días, 5 minutos, se viste, le dan sus 10 minutos de patio y es el hombre que predica en esa cárcel. O sea, Gilberto cuando usted estuvo Ortega. ahí, usted estuvo en esa cárcel, ¿Sí? usted le ministró a Cristo, Sí, él recibió a Cristo, recibió a Cristo. su vida transformó, Totalmente. los demonios y las potestades que dominaban su vida Lo soltaron. lo soltaron y ahora predica a Cristo en la cárcel. Es impresionante. Le han hecho hasta un reportaje muy bonito. Tiene miles y miles de visitas. La carta dice, tal vez nunca vea mi libertad. Tal vez la sociedad mexicana no perdone mis atrocidades. Pero el loco que secuestró el avión me trajo buena noticia. Vino a decirme que la sangre de Cristo es la que limpia y borra y anula condenación. Tal vez nunca vea mi libertad, pero un día veré a Jesucristo, mi Señor, mi Salvador. Y yo no tengo duda, porque el criminal que moría a la derecha de Cristo era igual que yo y igual que el otro, y le dijo, tú y yo somos iguales y esto lo merecemos, pero este no. Y escucha lo que le dijo el asesino. Yo sé que lo que usted dice es verdad, que usted no acaba aquí, que se le va a dar un nombre que es sobre todo nombre. Lo único que le pido es que no me olvides cuando vengas en tu reino. No me olvides cuando seas el que dice ser. Y ahora escucha lo que Cristo le dijo. De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí tiene vida eterna. Gloria a Dios. Impactante, mi hermano. Impactante escuchar Alabado todas sea el estas nombre de palabras. Dios. Hay muchas cosas que son incomprendibles. Usted lo dice y yo quisiera, ya para terminar este programa, aclararlo. En ningún momento usted declara, usted dice que Dios le mandó secuestrar ese avión. No. Eso lo hice yo. Yo busqué la forma estratégica. Algo dije porque se agarra una flota, un camión, pues todos los días lo hacen eso. Dije algo que sea sin precedente, algo que llame la atención para que yo pueda. Y ahí ande, yo no tengo duda que fue Dios. Le digo algo, Ángel. Mucha gente se acerca a mí para decirme, oiga, así, algunos con grosería, ¿verdad? Pero otros me dicen, oiga, qué valor el de usted para hacer eso. Y yo les digo, sería mentirles. Cuando Cristo me cambió, me libertó, fui a Bolivia y me entrevistaron en la televisión y llegaban personajes que me habían conocido y me decían, oye, te felicito, qué valor para dejar la droga. Sería mentir. Mi fuerza de voluntad nunca respondió. Fue Él que se hizo fuerte en mi debilidad. La Escritura dice, para esto apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás, el diablo. Amén. Mi hermano Josmar, quisiera hacer una aclaración. No pretendemos ni buscamos motivar ni incentivar a nadie a hacer un evento o un acto ilícito o de cualquier índole, para nada. Solamente estamos aquí para comentar, para informar y para dar el testimonio de la vida de Josmar Flores. Así es, mi amado, y le quiero ofrecer una disculpa de antemano porque tengo ese pequeño problema que mucho hablo y no dejo hablar, ¿verdad? Discúlpeme si lo dejé con Para algunas nada. preguntas. Yo sé que todo tiene su tiempo y si usted vuelve a honrarme y a invitarme aquí a Maranata, voy a volver a
complementar lo que falte, ¿verdad? Amén. Mi hermano Josmar, será una bendición recibirlo en otra ocasión. El día de hoy ha sido todo. Muchas gracias por haber permanecido con nosotros hasta el final de este video. Si ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a compartir este testimonio, a compartir esta transmisión, esperando que más almas reciban el mensaje central, lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas el día de hoy. Mi hermano Josmar, despedimos este programa. Que Dios bendiga su vida y recuerden que estamos en el tiempo extra. Cuando acabe el partido, empate, se van a penales y dice el juez, 10 minutos, 15 más, el que meta. Estamos en el tiempo extra. Cuando veas a Israel rodeado de ejército erguío vuestra cabeza, porque la salvación, la redención está a las puertas. Cuando algo está a las puertas, está a unos pasos. No hay duda, las redes sociales hablan de que Cristo viene. Todo está cumplido. Amén. Muchas gracias, mi hermano Josmar, por haber aceptado la invitación el día de hoy. Este ha sido su programa Entre Nos con el pastor Ángel Cavazos y el día de hoy con nuestro hermano Josmar Flores, el loco que secuestró un avión. Amén, gloria a Dios. Que Dios bendiga este ministerio, que Dios bendiga. Iglesia del Señor, recuerda al Creador, somos transformados, el velo se rasgó, el cuerpo de Jesús menospreciado fue, no estimé